apenas un sapo. Bueno, pasando a otro tema. Por supuesto, la situación es lo suficientemente abierta y vertiginosa como para que todos estemos pensando todos los días lo que hacemos y eso caracteriza también la sensibilidad de este grupo. Bueno, dije vertiginoso, esa es una palabra de David Viñas y quería referirme a él. En el siguiente sentido, muchos lo han leído a David Viñas y es un escritor formidable, es un escritor que inventó su propio vocabulario, su propio diccionario, lleno de palabras y de silencios también, entrecortado, experimental, desde Los dueños de la tierra, una novela de iniciación, de estilo más clásico, hasta Tartagul, el lenguaje parece convertido en una tempestad, vertiginoso, vehemente, otra palabra de él, lleno de ademanes y de cortaduras, de interrupciones bruscas, de melancolías insondables y también de juegos de la memoria que lo caracterizan, como tantos han dicho, como un gran escritor de la memoria, en un continente que nos dio una literatura a la Proust. Viñas es el acriollamiento de la literatura de la memoria, tal como se dio en los grandes momentos de renovación novelística. Tartagul, su última gran novela, es una novela difícil porque está hecha de un monólogo interior destrozado. Y eso lo pone a la vanguardia de la novela en Argentina. En su vejez escribió la gran novela vanguardista de la Argentina, pero no era eso a lo que quería referirme, sino al hecho de su itinerario político, que lo tuvo y muchos lo conocen, muchos lo han acompañado cuando hizo su presentación como candidato a intendente por la capital y en un discurso que muchos recordamos en Callao y Corrientes propuso que los semáforos cambiaran de... Era un gran semiólogo, David. Semáforo rojo, en la intendencia de David Viñas, quería decir no detenerse, sino el rojo era el color para avanzar, ¿no? Bueno, esto me lleva a decir que David fue siempre un aliado de las corrientes de izquierda en la Argentina. Y esto que quiero comentar tiene que ver con la formación del Frente en la Argentina. David fue el aliado persistente en una izquierda que no siempre lo entendió bien y con un David que no siempre trató bien a la izquierda. David era un personaje de la tradición payadoresca y de desafío y de duelo criollo. Y en ese sentido, las posiciones políticas de David son hoy un espacio de gran inspiración para pensar las políticas culturales en la Argentina. En Los profetas del odio, Jauretche percibió muy claramente esto cuando define al joven David Viñas y dice, pinta para intelectual. Viñas tendría ahí 25 años, estaba dirigiendo una huelga contra el propio Jauretche, que era presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires. Jauretche lo echa, pero de ahí quedaron muy amigos y Jauretche escribe, tiempo después, el irigoyenista Jauretche, vamos a decir, sobre el irigoyenista Viñas, escribe que pintaba para intelectual sin despintar para hombre. Esta frase quería decir que pertenecían Jauretche, Viñas, el papá de Viñas, que era muy amigo de Jauretche, se llamaba Ismael también, que había sido el ministro de confianza de Irigoyen para tratar la cuestión de la Patagonia, el complejísimo tema de la historia del radicalismo en la Argentina y el fracaso de Irigoyen para evitar la represión, que tiene el nombre de los Viñas. El papá de David iba para impedir la represión, cosa que no pudo hacer. Y ese es el tema de una de sus novelas, Los dueños de la tierra, precisamente. Esta discusión en el seno del irigoyenismo, que tiene esas cuentas no saldadas en Argentina, hay que decirlo así, pero es una discusión en el seno del irigoyenismo, como el peronismo y las izquierdas tienen sus cuentas no saldadas en Argentina, y Carta Abierta es fruto de esto, hace de David alguien que pensó mucho sobre esa cuestión y se parece a Jauretche en el hecho de las polémicas de Jauretche, filo contra filo y punta. Hay una estructura de duelo, en todos los sentidos del duelo, de desafío, de payada, de percibir el otro como alguien con el que hay que debatir y extraerle al mismo tiempo sus mejores argumentos.
Y en ese sentido la idea de Viñas era asociar la literatura a las formas del honor. Es decir, había una militancia y había que jugarse por una idea. Muchas otras vetas de la literatura argentina, y no por eso dejan de ser excelentes, no comparten la tradición de Viñas, que viene de Mansilla. No tenía nada que ver con la ideología de Mansilla, pero ve en Mansilla un literato de la acción. De Lugones, él no tiene nada que ver con Lugones, está en las antípodas, pero ve a Lugones también un literato de la acción. De Martínez Estrada, con el que sí tiene mucho que ver, por el tipo de crítica, de interpretación de la ciudad, de invertir los signos de la oligarquía para atraerlos hacia las causas populares. Él es un gran reivindicador de Martínez Estrada, no como liberal, que lo era, sino como alguien que, a pesar de ser liberal, descubría los signos de una interpretación de la historia del país. Y fundamentalmente de Roberto Arlt, que fue quien lo promovió para las nuevas generaciones a partir de la revista Contorno como lectura necesaria, como una lectura de carácter ético. Es decir, Roberto Arlt veía justamente la ética extraída de los suburbios de la ciudad, de los suburbios de la moral, de los suburbios de la vida. Bueno, esto debe originar un debate acá en Carta Abierta y en el país. Por eso dije también el nombre de Jauretche. Con todo respeto hacia las tradiciones políticas nacional populares, en la que yo, y muchos de ustedes se incluyen, yo me incluyo ahí, pero siento que esa tradición nacional popular, tal como es tratada en el intento absolutamente legítimo de acompañar el gobierno, con su galería de héroes, que ya está escrita, esa galería de héroes a los que todos leímos y todos respetamos, el propio Jauretche, Calabrini, Hernández Arregui, no hay muchos más, Fermín, Puigros, bueno, podemos mencionarlos. La dije Hernández Arregui. Romance, dice Polo en el campo de la música. Rodolfo Walsh, bueno, pero ahí vemos cómo se va, diría David, viejito, esto se va deslizando. ¿Y a dónde se va deslizando Rodolfo? Se desliza hacia Borges, que era un tema de David. ¿Hacia dónde se desliza Viñas? El tema de Jauretche. Lo que quiero decir es que hay deslizamientos, articulaciones nuevas, fronteras porosas que deben ser abiertas, que deben replantear en este momento las formas y los linajes y las tradiciones a las que aceptamos como lugares de lectura y también de relectura. Por eso, si muchos sentirán este sentimiento, ¿dónde colocar a Viñas? Viñas, en la tradición de la izquierda argentina, fue un nacional popular. Y en la tradición nacional popular argentina hay muchos, como lo recién mencionado, de la tradición de izquierda. Pero cometeríamos un error si esto fuera motivo de un cierre, donde un cerco definiría en su interior aquellos que son el canon al que hay que leer, y el canon que quedaría convertido en una especie de ceremonia fija, donde todos los años festejaríamos un individuo del canon, por más merecido que fuera. Entonces es momento de abrir el canon, es momento de festejar todo lo que cada uno quiera festejar, y los que pertenecemos a la tradición nacional popular lo sabemos bien, pero somos quizás los que más tenemos el deber de señalar que hay capacidad frentista que tiene el pueblo argentino, no solo desde el punto de vista de anudar sectores sociales, sino que hay que anudar textos, libros, frases, y eso está en el ambiente. Entonces no podemos decir, uy, Martínez Estrada, ese gorila. No es así, porque la lectura literal puede enojarnos con frases de Martínez Estrada, si somos literales, pero un frente político en Argentina exige menos literalidad, exige tener la capacidad abierta de pensarlo todo otra vez, de pensar a los que escriben en contra de este interesante proceso que estamos viviendo, y lo hacen en forma genuina, legítima, con argumentos, hasta incluso que vienen de un liberalismo cerrado. Si no hay injuria, si no hay gorilismo, muchas veces no lo hay, es nuestro debate. No va a haber un frente social y político si en la esfera cultural no tiene estos deslizamientos vertiginosos, viejo. Es decir, capaces de pensar la ciudad en forma no literal. Está en discusión el candidato de la ciudad. El pensamiento de Viñas es uno de los más profundos pensamientos sobre la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad de Buenos Aires pensándose a sí misma desde la crítica. Entonces tampoco podemos pasar por alto eso. Cuando muchos compañeros de la tradición nacional popular se asombran de los intentos de ampliarla, de convertirla
en un diccionario mucho más poderoso, sería mucho más poderoso, atraería a muchos más sectores, desconcertaríamos a muchos y demostraríamos que el aparato de lectura crítica de un grupo así, respetando la literalidad, que es muy interesante, pero también viendo las fuentes oscuras de la metáfora, las consecuencias que tienen los pensamientos en las grandes revoluciones. Martínez Estrada tuvo en la Revolución Cubana, eso no podemos omitirlo, y tuvo la desdicha de no ser entendido aquí, y él hizo mucho para no ser entendido aquí también. Entonces todos esos desentendimientos son encrucijadas argentinas que es momento hoy para pensarlas de otra manera, es decir, ponernos dentro del canon y abrir el canon, salir del canon, hacer investigaciones de exploradores solitarios fuera del canon también, porque eso es lo que está reclamando esta nueva, la cancha de Huracán, aunque no haya dicho nunca el nombre de Jauretche, Viña o Roberto Arlt, también está reclamando eso. Bueno, muchas gracias.